venía meditando un poco sobre que es fácil amar al que te ama. Es muy fácil amar a las personas que te demuestran amor. Pero ¿cuán difícil es amar a tu enemigo? ¿Cuán difícil es amar al que te hace daño? O lo voy a llevar un poco más arriba. Amar a alguien sin conocerlo. Y hoy quiero hablarte de eso. Amar sin conocer. Y en la película de Rescatando al Soldado Ryan, una de las escenas que vemos es como el capitán y el pelotón van a rescatar a alguien que ellos no conocen. Ellos van a dar la vida por alguien que no conocen, no saben quién es y peor aún, no saben si está vivo. ¿Se imaginan? Ir a un lugar a rescatar a alguien que no sabe si está vivo. Y quizás eso sea lo que hizo Jesús con nosotros. Dio su vida aún antes de nosotros nacer. Dio su vida aunque sí nos conocía, pero no existíamos. Y probablemente en este momento de tu vida, donde te evalúas y no encuentras nada bueno en ti, y hasta cierto punto tengas razón. Sobre todo, si analizas las últimas decisiones de tu vida. Hello. Están muy calladitos hoy. Sobre todo si analizamos las últimas decisiones de nuestra vida, que hemos tomado acciones equivocadas. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, siempre hay una segunda oportunidad de Dios para tu vida. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Y aunque puedes que hoy pienses todo lo malo de ti, y quizás te imagines que Dios piensa de ti esto o aquello, aún con todo lo que tu mente quiera hacerte pensar, hay una verdad absoluta. Y es que Dios te amó, te ama y te seguirá amando. Déjame repetírtelo. Dios te amó, te ama y te seguirá amando. Si le va a aplaudir, apláudale con fuerza, con gozo y con amor. Hay algo que usted debe saber. No puedes hacer algo para que Dios te ame más. No puedes hacer algo para que Dios te ame más. Dios te ama y punto. No hay forma de que tú quieras hacer que Dios te ame más. Voy a orar para que Dios me ame más. No. Voy a leer la Biblia para que Dios me ame más. No. Voy a congregarme para que Dios me ame más. No. Dios te ama y punto. Ahora, usted ora, lee la Biblia y se congrega es para su propio beneficio. No tiene que ver con Dios. Tiene que ver contigo. Hello. La única persona que se beneficia en orar, en leer la Biblia y en asistir a la congregación es usted, no Dios. Ya Dios te amó y te amó de tal manera que dio a su único hijo. Esa es su muestra de amor para con nosotros. Y es difícil entender esto. Es difícil como ver a un Dios tan perfecto amando a un hombre tan imperfecto. A veces le pregunto a Dios, ¿qué ganas de amarme tienes? Porque soy tan imperfecto, soy pecador, cometo errores, soy ser humano y nací con una naturaleza pecaminosa. Y Dios se ha enfrascado en amarme. ¿Qué ganas de amarme? Y es difícil entender esto. Sobre todo porque Dios no tiene nuestros sentimientos. Dios no tiene nuestros pensamientos. Dios nos ve y piensa de nosotros lo que nosotros mismos ni siquiera pensamos. Nos ve como nosotros ni siquiera nos vemos.
Y esta es la demostración de que nos ama de una forma única e incondicional. Gracias por ese amén. Dile a la persona que está a tu lado: el amor de Dios para ti y para mí es único. ¿Hay alguien que lo crea? Y aquí entra el concepto de la gracia y de la misericordia. La gracia es un regalo no merecido. Nosotros por gracia somos salvos. Y en esa gracia es donde Dios demuestra su amor en algo que yo no merecía. Pero la misericordia es no recibir algo que sí merecía, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces yo debía ir a la cruz por mis pecados, pero Jesús tomó mi lugar. Por misericordia no recibí lo que sí merecía, pero por gracia recibo algo que yo no merecía. No solamente te eximió de pagar, sino que además te dio algo adicional que no estaba planificado. Eso se llama amor. Dios nos amó, que en su gracia y en su misericordia nos rescató, nos dio un plan y un propósito para esta vida. No eres un accidente. No eres un accidente de una noche loca de copas. Estás en el plan perfecto de Dios. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Primera de Juan capítulo 4 verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No solamente vivir por Él, sino vivir para Él. Ahora, preste atención a esto. Dice a su Hijo unigénito. Si hay algo que Dios nos enseña es a dar con excelencia. Es a dar, aunque sea lo único que tienes. Y dice que de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. No se puede dar si no se ama primero. De tal manera amó que dio su Hijo unigénito. Es decir, lo único que Dios tenía era su Hijo único. Él pasa a ser el primogénito luego que resucita. Y ese es el gran poder de la resurrección. Primero fue el unigénito, muere por la humanidad, resucita y ahora es el primogénito, es decir, el primero de muchos, es decir, el primero de nosotros. Por eso Pablo escribe: si juntamente con Cristo estoy crucificado, juntamente con Él resucitaré. Por eso cuando decido enviar a su Hijo, cuando Dios decidió enviar a su Hijo, no lo hizo porque hiciste mérito alguno para merecerlo, sino que lo hizo por amor a ti y a mí. No porque hicimos algo para merecerlo, sino porque nos amó, nos ama y nos seguirá amando. No hay un mérito para la salvación. Y aquí quiero entrar en algo donde muchas iglesias lamentablemente predican que la salvación se pierde, o que si eres salvo puedes vivir la vida que quieras y al final vas a ser salvo. Y eso es mentira. Lo primero es que la salvación no se pierde. Y usted pudiera pensar, bueno, pero yo conocí a alguien que Dios lo usaba en milagros. Yo conocí a alguien que profetizaba. Yo conocí a alguien que predicaba muy bien. Pero de repente se apartó de Dios y ahora es un mundano. Ahora bebe, fuma,
le es infiel a su esposa, esa persona perdió la salvación. No, no la perdió. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Porque cuando tú amas de verdad, tú no quieres ofender a esa persona. Cuando tú amas de verdad, quieres vivir para agradar a esa persona. Por lo tanto, cuando tú recibes la salvación de Dios, tu corazón no quiere vivir en desobediencia. Vamos a errar, vamos a pecar, pero no podrás separarte del amor de Dios. Y por eso Pablo escribe: ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada podrá separarme del amor de Dios. Alguien tiene que decir una amén a eso. Yo tengo 24 años sirviendo a Dios y he tenido altas y bajas. Me he sentido triste y me he sentido alegre. He querido tirarlo todo y he tenido ganas de comerme el mundo, pero nunca me he apartado de Dios. Es normal, soy un ser humano. Hay gente que me dice: pastor, estoy apartado de Dios. Y yo: cuéntame cómo te va en el multiverso. Porque ¿a dónde te vas? Si te apartas de Dios, ¿a dónde vas? Creador del cielo, creador de la tierra, creador del universo, de las galaxias, ¿a dónde fuiste? Podemos nos enfriamos, pero nunca te apartas de Dios. Te apartas de la iglesia, te apartas de la gente, porque aunque creas que estás apartado de Dios, Dios está ahí al lado tuyo, mirándote, escuchándote, observándote, hasta cuidándote. Separados de Dios, nada somos. Efesios 2:8 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Por eso dice la Biblia que la salvación es un don, y un don es un regalo. Y lo que se regala no se quita, porque el diablo lo visita. Es un regalo, no hicimos nada para merecerlo. ¿Pero por qué? Porque aceptamos el amor de Dios. Es el único requisito. Yo acepto. Por eso en el matrimonio se dice: usted acepta como esposo, usted acepta como esposa. Y la respuesta para confirmar el matrimonio es: sí, acepto. El lío es sin Dios. Entonces tú aceptas el amor de Dios. Tú dices: yo te acepto como mi Señor, yo te acepto como mi Salvador, te acepto como el dueño de mi vida. Es aceptar el amor. Cuando aceptas a Jesús en tu corazón, cuando aceptas el amor de Dios, porque Jesús es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque fue lo que Él dio en la cruz del Calvario. Por eso aceptamos a Jesús, que fue lo que Él entregó. Esa es la muestra de amor que Dios da para con nosotros. Por eso aceptar su amor nos hace acreedores de una salvación tan grande, que no es por una determinada obra que hacemos, sino que es un regalo de Dios que es otorgado cuando decidimos aceptar su amor. Ojo, preste atención. La salvación Dios no se la da a cualquiera. Dios no está en una avenida repartiendo salvación. Oh, toma salvación, toma. No. La salvación la recibe a aquel que aceptó a Jesús en su corazón. Y aquí la gran diferencia en la humanidad de aquellos que son creación de Dios a aquellos que son hijos de Dios.
Hay una gran diferencia. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios son aquellos que aceptaron el amor de Dios y aceptaron caminar bajo sus preceptos, normas y leyes, porque yo he decidido amarlo. Por eso el problema de las religiones, porque las religiones te prohíben. Entonces tú haces las cosas por una prohibición, no porque amas. Yo no voy a pecar porque mi religión me prohíbe que peque. Entonces la gente termina siendo más fiel a la religión que a Dios. Es una ley. Hagamos un ejercicio. Imaginemos que Dios te da y te entrega 24 horas para que puedas hacer lo que tú quieras, para que puedas cometer el pecado que quieras. No va a haber juicio, Dios no te va a juzgar, no va a haber ley terrenal que te juzgue. Dios te dice, te doy 24 horas para que hagas lo que tú quieras. Si has querido matar a alguien, tienes 24 horas para hacerlo. No va a haber juicio sobre ti. Si has querido cumplir una fantasía sexual, tienes 24 horas para ir a buscar una orgía. Si toda la vida has querido probar la droga y el alcohol, tienes 24 horas para hacerlo. No serás juzgado. Ahora, te doy 3 segundos para que piense qué es eso que yo haría si Dios me diera 24 horas, me diera el permiso y la licencia para pecar sin yo ser juzgado. No tienen que decírmelo, aunque sus caras los puedo ver. Eso que pensaste es lo que eres. Entonces, Dios no quiere esclavizarte. Es lo que hace la religión. Dios no quiere, óyeme, Dios no hace algo para que diga, tú eres mi hijo, tienes que obedecerme porque yo soy tu padre. Punto. ¿A cuántos nos criaron así? Levanten su mano aunque su papá esté aquí. Me obedeces porque yo soy tu padre. Punto. Y uno. Pero si yo te amo como mi hijo, tú me vas a obedecer no porque sencillamente soy tu padre, sino porque me amas. No quieres ofenderme, no quieres desagradarme. Vas a fallar, eres humano, pero te vas a arrepentir y vas a venir donde mí, como tu papá, para decirme, lo siento. Y yo, como te amo y sé que no eres perfecto, te voy a perdonar. Pero la religión te condena, la religión te enjuicia. La religión te dice 5 Padre Nuestro, 40 Ave María, 37 credo y látigo en la cabeza, te deja caer y camina descalzo de aquí hasta allá. No sé cómo vas a traducir eso. Por eso ya no vivimos bajo la ley en el Antiguo Testamento, sino bajo la gracia. En la ley tú pecabas y tenías que sacrificar un cordero para ofrecérselo a Jehová, y entonces en esa perdón de pecados era a través del cordero, en la expiación. Entonces te acostumbras a que peco, rezo y empato. Peco, rezo y empato. Peco, rezo y empato. Es decir, ya no me importa pecar porque sé que tengo una carta que me va a perdonar. Y termina siendo un pecador, un practicante del pecado,
pensando que como Dios me va a perdonar, no pasa nada. Y así no funciona. Yo no peco porque amo a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:21, no rechazo el amor de Dios, porque si Él nos acepta solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. No pienses que Dios te va a amar porque tú seas un fiel obediente de la Biblia. No, si no lo haces de corazón, no va a suceder nada. Tienes que saber que Dios te ama y quiere tener una relación contigo. No quiere que tú cumplas las leyes. Él quiere tener una relación contigo porque ¿sabes qué? No siempre vas a cumplir las leyes. A ver, ¿alguna vez alguien ha cruzado en un semáforo en rojo en su vida? Déjame formular la pregunta mejor. A ver. Alguien nunca en su vida que maneje, porque no, nunca he manejado. Alguien que maneje nunca ha cruzado un semáforo en rojo. Entonces Dios no te va a amar porque tú cumplas la ley, porque no siempre vas a cumplir la ley. Cuando tú tienes ese pensamiento, cuando te cruzas la luz en rojo, ya pensarás que Dios no te ama. Porque piensa que por haber incumplido la ley, Dios ya no te quiere. ¿Hay alguien aquí? Por eso el amor es algo que se aprende. No es un sentimiento. Si fuese un sentimiento, hoy pudiéramos decir, yo hoy no siento amar a Dios. Hoy no siento amar a mi esposa. Hoy no siento amar a mis hijos. Es una decisión que conlleva una acción. El amor no se demuestra con palabras. El amor se demuestra con hechos. Ya me acordé. Mire, ayer fue el cumpleaños de mi esposa, de la pastora. Y como ella ama mucho a Dios, y al igual que yo hubiera hecho lo mismo. Ella ayer en su cumpleaños estaba en una actividad predicando. Y yo estaba en un restaurante a las 7 de la noche esperando que ella llegara a esa hora. Pero el evento lamentablemente comenzó 3 horas después. Parece que todo se complicó un poco. Y ella pues salió tarde. Y yo pensando en el restaurante, mañana tengo que predicar 4 servicios. Estoy muy cansado. He tenido muchas semanas de mucho trabajo, pero amo a mi esposa. Y le dije a mis hijas y a mi hijo, vengan para acá y vamos aunque sea, a brincar a su mamá y a compartir un rato. Y yo llegué muy agotado a mi casa. Y ya yo estaba acostado. Tenía tanto sueño que estaba entrando en ese sueño profundo. Lo notan, ¿verdad? Cuando ya tú estás allí. Y mi esposa me dice, mi amor, ¿me buscas un vaso con agua? Mire, todo hombre sueña con una casa de 2 pisos. Hasta que tu esposa te pide un vaso con agua en el momento que tú quieres dormir. ¿Y saben qué hice? Busqué el vaso con agua. Yo no quería. Yo no quería. Pero no le iba a decir a ella, busca tu agua tú. No, yo no quería buscar el vaso con agua, pero la amo. Y lo hago porque la amo. Y te doy un ejemplo muy sencillo.
Pero esa es la demostración de amor, es con hechos. Ella sabe que a través de ese gesto yo la amo. Ese es el lenguaje de amor, el servicio. Es una acción, es una actitud que tomamos y que se traduce en acción y te da seguridad. La felicidad y el cuidado de otra persona que viene a ser para nosotros aún más importante que nosotros mismos. ¿No es lo que enseña la Biblia del amor? Dice, el amor no busca lo suyo, sino lo del otro. Eso es el amor. Dice, el amor no es egoísta. Si usted piensa en el amor eros, piensa en el amor egoísta. A mí hay que servirme el agua, a mí hay que servirme la comida, a mí hay que hacerme esto o aquello. Conversaba una vez con un hombre y me decía, pastor, en la iglesia me gusta servir, pero en mi casa tienen que servirme a mí. Le dije, pues no puede ser en la iglesia lo que no eres en tu casa. No puede ser en la iglesia lo que no eres en tu casa. Porque la demostración que estás dando es que tú amas a Dios, pero a tu familia no. Y eso es mentira. No vas a amar a Dios si no amas a tu familia. Entonces es una acción. Y ahí es donde demostramos cuando la otra persona viene a ser más importante que mi vida. Y eso se llama sacrificio. Y lo dice primera de Juan 3:18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y de verdad significa que lo hago de corazón. Yo no fui bajando las escaleras rumbo a la cocina diciendo, antojada, a esta hora. Ella llegó a la cocina. ¿Por qué no subió el agua a ella? Tengo que ser yo el que ella. No, si es así no lo hagas. Como a veces le decimos a nuestros hijos, ven hijo, toma una foto. Bájame la cámara, que no sé cómo es. Mire, si la vas a tomar así, no la tomes. Ya no te dan ganas ni siquiera sonreír, ¿sí o no? ¿A alguien le pasa esto? El amor debe ser demostrado con ejemplos vivos, fehacientes, irrefutables, irrebatibles, de tal forma que no quepa duda que existe amor. Y decía el domingo pasado que mi referencia de amar a mi esposa es Jesús. Y usted sabe que las religiones han querido ponerle esposa a Jesús. Que si María Magdalena, que si esta mujer, que la samaritana, que eso, que esto, lo otro, que se enamoraron, que Jesús se casó y tuvo hijos. Nada de eso es real. Todo es mentira. Pero Jesús sí vino a casarse no con una mujer, sino con la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos la novia de Cristo. Por eso mi referencia de amar a mi esposa se llama Jesús. Porque lo dice la Biblia, Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Esa es mi referencia. Por eso el perfecto modelo de amor es el amor de Dios. Y podemos notar que en la Biblia no encontraremos una definición exacta de lo que es el amor, pero sí muestras del amor en acción. Primera de Juan 4:9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo más triste en una relación es pensar que ella me necesita. Ojo, porque el pensamiento debe ser a la inversa. Yo necesito a Dios primero para yo ser la fuente para ella. Porque Dios no nos creó y salvó porque nos necesitaba.
sino porque nos amó. Porque cuando yo amo, amor significa entrega. Amor significa entrega. ¿Cómo yo puedo amarla? ¿Cómo yo puedo servirle? ¿Cómo yo puedo ayudarla? ¿Cómo yo puedo hacerla mejor cada día? Hello. Están muy calladitos hoy. Dios ama a sus hijos sin condición y sin necesidad de hacer algo. Te dije hace un momento, no puedes hacer algo para que Dios te ame más. Dios te ama y ya. No hay una forma de medir, es que Dios me ama más a mí que a Él. Eso no existe. No se compra el amor de Dios con buenas acciones. No se compra el amor de Dios con dinero. Simplemente respondemos positivamente al amor de Dios. ¿Cómo? Amándolo a Él. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Ja! Dios no se paró y dijo: si no me amas, no te amo. Yo te voy a amar primero. Yo te voy a amar primero. Por eso los tesoros más escondidos para nosotros se encuentran en los hechos verdaderos del amor de Dios para mi vida. ¡Ja! El líder número 1, reconocido por la ciencia, reconocido hasta por los ateos, se llama Jesús. La persona que más influyó en la humanidad, más que cualquier otro. Te pregunto algo: ¿cuánto tiempo duró Jesús en la tierra? ¿Y cuánto tiempo duró su ministerio? En 3 años Jesús transformó el mundo, cambió la historia de la humanidad. Y en los años que usted y yo tenemos vivos no hemos logrado cambiar la comunidad. ¿Por qué? Porque hemos confundido el mensaje de Jesús. Creemos que la mejor forma es yo siéndome cada vez más inteligente, es preparándome cada vez más. Y eso no está mal, está bien. Pero hemos olvidado lo más importante: el amor. Hemos olvidado la clave del éxito: el amor. La clave para ser feliz: el amor. Por eso la Biblia enseña que puedes ser un gran profeta, pero si no tienes amor no eres nadie. Puedes ser un gran músico, si no tienes amor no eres nadie. Puedes ser un gran empresario, pero si no tienes amor no eres nadie. Y Jesús, en esos 3 años de ministerio, 3 años donde formó a 12 hombres, se invirtió en ellos, les enseñó hábitos simples y sencillos, hábitos para que ellos transformaran el mundo. Ninguno estudió en Harvard, ninguno era letrado, ninguno tenía títulos, reconocimientos. Eran 12 hombres comunes, sencillos, que Jesús escoge para transformar el mundo. El primer hábito que enseña es el hábito de apartarse. Apartarse significa alejarse de toda compañía o ruido para lograr mayor concentración. Aquí el apartarse significa en tomar mi espacio para yo conectarme con Dios. Yo tengo la oportunidad hoy día donde tengo una habitación en mi casa que es mi lugar secreto, que es ahí donde yo entro y tengo mis conversaciones con Dios. Es ahí donde yo paso tiempo con el Señor. Es ahí donde oro, donde canto, donde lloro.
porque necesito apartarme del mundo y del ruido para yo escuchar lo que Dios quiere decirme. Y es lo que Jesús enseña en Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hoy tengo la bendición que en mi casa puedo tener ese espacio, pero no siempre fue así. A veces, donde la guerra era la casa donde vivía y no había un espacio disponible para yo orar, yo recuerdo que salía al parque a las 11 de la noche y ahí debajo de un árbol era donde encontraba ese lugar secreto con Dios. Porque lo provoco yo en el lugar que sea, no tiene que ver con el lugar, tiene que ver conmigo. Por eso el propósito de Jesús al apartarse era poder recuperar energía, recargar baterías para poder dar. Él tenía que apartarse y recibir de Dios para poder darle a la gente. Jesús era un ser humano como usted y como yo, 100% Dios, pero 100% hombre. Sintió cansancio, agotamiento, sueño, hambre, le dolían los pies, le dolían las rodillas. A donde Jesús iba era confrontado. La multitud le gritaba, le demandaban oraciones, peticiones, opiniones, consejos, críticas, interrupciones. Jesús escuchaba constantemente: sáname, ayúdame, Señor, Hijo de David, haz un milagro en mi vida. Eres un mentiroso, falso profeta. Si de verdad eres Dios, entonces haz un milagro. Eso agotaba a Jesús. Y en ocasiones dice la Biblia que Jesús quería pasar desapercibido. No quería que lo vieran, no quería que se dieran cuenta, porque era constantemente esto en su vida: sáname, ayúdame, te necesito, entra en mi casa, mi hijo está enfermo. O gente que lo confrontaba: si de verdad eres el Hijo de Dios, como dices, ¿por qué no conviertes esto? ¿Por qué no haces esto o aquello? Era agotador. Jesús no tenía tiempo ni para comer. Un día estaba yo en un restaurante, estaba comiendo, estaba a punto de comer mi hamburguesa, y de repente vino una señora: ¡pastor! Oh, hermana, bendiciones. Esto fue Dios que me lo puso en el camino. Yo quiero que usted ore por mí y quiero que me dé una palabra. Ajá. Y a mí me encanta la gente, me encanta. Siempre en la calle me saludan, me abrazan, eso me encanta, que la gente me salude en la calle. Pero no me imagino a Jesús. Y yo que no soy Jesús, no me imagino a Jesús. Eso cada 5 segundos. Cada 5 segundos. Las multitudes le seguían. Hubo gente que nunca escuchó lo que Jesús decía, sino que no, lo que Jesús dijo fue esto, y así iban. 15,000 personas. Gente que nunca lo vio, pero lo siguió. Pero aunque Jesús no era una persona solitaria, siempre necesitó apartarse para refrescarse espiritualmente. Porque eso se te queda en la cabeza. Los problemas, si no aprendes a descargarlos, entonces te va a afectar física y emocionalmente. Se te puede hasta caer el cabello. Mire, los otros días estaba yo, creo que era con mi hijo Elías que andaba, y de repente yo estaba así en el celular y comienzo yo a tararear, y me pregunto si tenía muchas novias. Yo tengo una, mañana otra, andaba toda. Pero ustedes saben.
Y Elías me dice, está grabando. Y Elías me dice, papi. Yo, ¿qué fue, mijo? ¿Qué es eso que está cantando? Yo, ¿qué cosa? Eso. Y me preguntó si tenía ya. Y yo, oh, no me había dado cuenta. Porque te quedas con lo último que escuchas. Se te queda en tu cerebro. Entonces, si lo único que escuchas son problemas, si lo único que escuchas son quejas, si lo único que escuchas son adversidades y crisis, ¿sabes cómo le llamo a eso? Gusanos en la cabeza. Tienes que limpiar tu mente. Tienes que limpiar tus pensamientos constantemente. Cuando esto me pasa, yo como tengo un oído musical, cuando esto me pasa voy inmediatamente y pongo música, una alabanza. Y comienzo y digo, Señor, limpia mi mente. Son gusanos en la cabeza y eso te queda trabajando aun cuando duermes. Por eso necesitamos recargar energías. Mire, yo crecí viendo pastores que ni siquiera tomaban un fin de semana para ir a la playa. Yo crecí viendo líderes que daban su vida y nunca tuvieron tiempo para sus hijos. Pero Jesús no enseñó eso. Ni Dios. Dios dice en la creación del mundo que el séptimo día descansó, porque el descanso forma parte del trabajo. Los workaholics digan amén. Yo amo trabajar. Para mí el trabajo es el descanso. Pero mi esposa me enseña y me dice, tienes que parar. Y ella misma me dice, este fin de semana nos vamos para la playa. Y yo, ok. Sobre todo cuando hay personas que tienen un alto sentido de responsabilidad. Les cuesta descansar porque sienten que están pecando. Pero Jesús enseñó eso. Jesús se iba a descansar. Jesús se apartaba, Jesús se retiraba. Porque era necesario. Además, ustedes quieren pastores para largos años, ¿verdad que sí? El problema no es que renunciemos a la fe, porque aquí nadie va a renunciar a la fe. Es que lleguemos a estar tan ocupados que nos conformemos con una versión muy mediocre de la fe. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para orar. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para leer la Biblia. Conozco predicadores que no tienen tiempo ni para preparar su mensaje. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo el domingo. El domingo es el único día que tengo para descansar. Entonces nos conformamos con una versión de la fe muy mediocre. Oh, pero tú leíste mis notas. Eso era lo que venía a decir ahora mismo. Pero cuando llega la crisis, Señor, pastor, deme una cita urgente. I'm sorry, estoy en París. Segundo hábito, orar. Ay, el pastor se vino aburrido hoy, nos vino a hablar de orar y leer la Biblia. Lucas 11:1. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El hábito de Jesús al orar es la decisión de vivir en una atmósfera donde usted, número 1, alaba a Dios. Número 2, agradece a Dios. Número 3, confiesa sus pecados. Número 4, ora por otros. Y por último, presenta sus peticiones.
Pero estamos acostumbrados que solamente vamos a Dios cuando queremos pedirle algo. Y la pregunta que más me hacen como pastor es: pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Hacer silencio. Porque cuando oras: Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vengo a ver tu presencia para esta hora, Padre eterno, porque hoy siento tomo, aleluya, oh santo, oh Padre, oh de la gloria, hoy. Y Padre eterno, mira, quiero pedirte que por favor ese préstamo, si tú aprueba ese préstamo, declaro que tú lo apruebas, declaro que tú lo apruebas. Yo soy tu hija, no dejarás en vergüenza a tu hija, amén. Y Dios estaba así, mira, y después dice: Dios no me habla. Tú no te callas. Es una conversación, no es un monólogo. Dios no es un cajero automático donde solo vengo a Él a pedirle. Pero aún en un cajero automático usted no puede retirar si no deposita. Pero qué curioso que los discípulos se motivaron a pedirle a Jesús que les enseñara a orar. Lo curioso es que no le preguntaron: enséñanos a liberar endemoniados. Porque se ve chulo cuando tú dices ¡fuera! Y ¡ja! Eso me da poder. Pero tampoco les dijo: enséñanos a abrir el mar como Dios lo hizo con Moisés. Ni les dijo: enséñanos a detener la lluvia como lo hizo Elías, o a detener el sol como lo hizo Josué. Qué simple. Solo les dijo: enséñanos a orar, porque en la oración está el poder. Eres tan poderoso y tan poderosa como lo sea tu vida de oración. Ore cada vez que pueda y en todo momento y por cada situación de su vida, porque la oración tiene enemigos, ¿sí? Los enemigos de la oración son: número uno, oraciones por razones incorrectas. Señor, que se divorcie para que se case conmigo. O Señor, hazme millonario. ¿Y si Dios no te quiere hacer millonario? ¿Y si Dios, porque es una moda ahora, dinero, 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 dinero? Si Dios no te quiere hacer millonario, Dios quiere que sirvas en su reino y punto. Orar mientras se practica pecado. ¿Por qué? Mira cómo hace la gente. La gente peca, ora y Dios le contesta la oración y dice: oh, se puede pecar. Dios contesta oraciones. Sí, Dios contesta oraciones. La pregunta es: ¿cuánto tiempo de vida vas a tener? Y tu propósito y lo que Dios quiere hacer contigo. Tu vida se va a ir deteriorando cada vez más. Y al final del día no serás nadie. Pero si te guardas en santidad porque amas a Dios, entonces Dios te usará como un hombre y una mujer de influencia. Orar cuando tu Biblia tiene tiempo cerrada. Orar, parece que esa estaba de última. Pero bueno, orar sin haber perdonado. Que pusieron las 3 de una vez. Me confundiste. Orar cuando tu Biblia tiene tiempo cerrada. No vas a poder orar si no conoces lo que está en la Biblia. Orar creyendo que Dios no responderá. La Biblia dice que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hallará. Y orar sin haber perdonado. Hábito número 3.
adorar. Y aprovecho para decirle a los músicos que suban, porque adorar no es cantar, adorar no es tocar un instrumento. Y las iglesias le llaman a esto el ministerio de adoración. No. Usted es un adorador y yo soy un adorador, porque todos adoramos al Rey de Reyes. Yo quiero invitarlo a ponerse de pie en esta hora, porque la adoración es ese momento donde yo reconozco la grandeza de Dios en mi vida. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y por último, hábito 4: construya relaciones. Fíjese que esto no es lo primero. No puedes construir relaciones si no estás sano. Primero Dios te sana y luego construyes relaciones. Por eso siempre he dicho que más personas han llegado a ser parte de la iglesia por la amabilidad del verdadero amor cristiano que por todos los argumentos teológicos en el mundo. La gente viene a la iglesia porque se siente amada, no porque le enseñas Biblia. Porque enseñamos Biblia cuando amamos a la gente. Por eso el hábito de Jesús, construir relaciones, conlleva el tomar iniciativa para conocer a otras personas, más allá de lo superficial, sean cristianas o no. Cuando construimos relaciones pensamos, sin Cristo pensamos, ¿cómo me puedo beneficiar de esa relación? ¿Qué provecho puedo sacar de esa relación? Pero cuando conoces bien esto, tu pensamiento es, a la hora de construir relaciones, ¿cómo puedo agregar valor a esa persona? ¿Cómo puedo ayudarle a ser mejor? Por eso cuando tienes a un amigo o una amiga que te confronta y te dice: es que no estás haciendo las cosas bien, valora esa amistad, porque esa persona quiere que tú seas mejor. Y fue lo que hizo Jesús. Yo no puedo llegar a la vida de alguien y esa persona quedar igual. No me lo permito. Esa persona tiene que ser transformada por el poder de Dios. Los otros días estaba en la embajada de mi país buscando mi pasaporte. Estaba con mi hija, mensajero, y de repente veo salir una señora como de algunos 60 años. De esas señoras tan lindas que tú dices: me recuerda a mi mamá, me recuerda a mi abuela. Y veo que se acerca un hombre que vende aguas y mete la mano en su cartera, pero no tenía para comprar el agua. Yo lo vi, me di cuenta. Le dije a mi hija: ve, cómprale el agua y verifica si necesita dinero para ir a su casa. Fue, le compré el agua. Evidentemente no tenía para comprar el agua, no tenía cómo irse. Le pidió un Uber y le dije al mensajero: quédate con ella hasta que se monte en el Uber y le explicas al Uber dónde tiene que llegar. A todas estas yo no me acerqué nunca, yo estaba en la fila, no podía salir de la fila. La amamos sin conocerla. Esta mañana estaba en el primer servicio ella. Cuando mi mensajero se acercó donde mí, me dijo, él me dice: papá, la invité para la iglesia. Le dije: de eso se trata, hijo, de eso se trata. Pero él, sin saberlo, estaba dando por gracia lo que por gracia él había recibido. Porque un día mi mensajero lo conseguí en un semáforo vendiendo toallas y siempre pasaba por allí. Y un día le dije: móntate en mi vehículo. Él más loco que yo, que se montó.
Lo llevé a mi casa, luego lo llevé a comprar unos zapatos. Estaba extrañado, no sabía lo que sucedía. Después lo llevé a comer y lo traje a la iglesia. Le dije: a partir de hoy no vas a vender más en el semáforo, a partir de hoy vas a trabajar para mí. No lo conocía, no sabía quién era, pero lo amé sin conocerlo. Muchas veces tenemos prejuicios de las personas sin conocerlas. Lucas 19 dice: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque él era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirándolo, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy me es necesario que entre en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar a la casa de un pecador. Criticaron a Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, sin que nadie le dijera, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, no, el hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a los que están sanos, Jesús vino a los que están enfermos. Qué bueno que un día estuve enfermo, pero todos en algún momento hemos sido Zaqueo. Zaqueo era rico, pero era corrupto. Quizás él estaba en ese momento de su vida donde, si él se autoevaluaba, no veía nada bueno, donde si él se miraba, no había nada bueno. Las últimas decisiones de su vida lo llevaron a sentirse un fracasado, aunque rico. Y quizás aún hasta ser bajo de estatura, porque ¿por qué la Biblia daría esos detalles? Aún hasta siendo bajo de estatura, lo hacía sentir inferior. Probablemente se sentía al menos porque era pequeño. Pero él tenía mucho dinero y seguro tenía empleados, mensajeros. Le pudo haber dicho a uno: ve y observa qué hay en la multitud. Ve y mira a Jesús y luego vienes y me cuentas. Pero no, decidió ir él. Subió al árbol porque quería ver a Jesús. Se acercó a Jesús, buscó a Jesús. Y ahí es cuando lo mira a Jesús. No era común ver a un hombre arriba de un árbol. A veces tenemos que hacer cosas inusuales para que Jesús nos vea. Y le dijo: baja, porque voy a tu casa. Dijo: me es necesario ir a tu casa. Zaqueo no creía que esto estaba pasando en su vida. ¿Sabes por qué? Porque no tenía orgullo, a pesar de que había sido corrupto, a pesar de que había robado dinero. No era lo que estaba en su corazón. Porque sentirse descalificado es lo que te califica para estar en el camino de Dios.
No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene. Amor sin condición. Amor sin condición. No tienes que hacer algo para que Él te ame más. Y probablemente hoy te sientas descalificado y descalificada para servir a Dios. Quizás seas de esas personas que piensan: ¿quién soy yo para que Él me mire? No solamente te mira, te creó, te diseñó, te dio un plan y te dio propósito. Lo peor de la vida no es la muerte, sino haber desperdiciado una vida. Un día conversaba con un gran amigo, un gran hombre de Dios. Había estado inactivo por años en su ministerio. Y en una conversación honesta que tuvimos, le pregunté: ¿qué quieres hacer? Su respuesta fue: quiero ser útil en las manos de Dios. No quiero más nada. Porque cuando ya lo has perdido todo, entonces sabes que la materia prima de Dios es la nada. Y Dios de la nada puede hacer cualquier cosa. Él de la nada lo puede hacer todo.